En este vídeo vamos a hablar cómo empezar una creación, cómo partir de una idea e ir dando los pasos necesarios que me van a llevar al resultado final, que ya lo veremos, pero vamos a empezar desde la primera idea. Esa idea, ese motor, ese estímulo creativo es muy importante. Es lo que decía anteriormente sobre el deseo y la honestidad, ¿no? Es decir, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Para mí muchas veces un tema a mí me ayuda mucho. Saber, vale, ¿qué tema quiero coger para poner en escena? ¿Qué tema me interesa? ¿Qué tema creo que puede interesarle al público? ¿Qué tema creo que yo puedo ofrecer algo que al público le interese? Y una vez lo encuentro, empiezo a desarrollar, vale, y con este tema lo puedo poner en escena, tengo materiales, tengo herramientas para poner algo en escena sobre este tema y que interese, y muchas veces encuentro que no. En ese proceso, es un tema que me interesa, pero escénicamente no encuentro las capacidades, no tengo las ideas, ¿no? Pero me gusta mucho partir de ahí y de los deseos, y muchas veces son anhelos, son deseos, son sueños con los pies en la tierra, de decir, mira, no sé muy bien, pero yo quiero hacer una música que sea muy hablada, con una letra que llegue mucho al público y que genere comicidad, y me imagino a 4 personas en escena cantando algo muy rápido al público, ¿no? Y hay como un deseo de ir a por ello y tal, y después ya es, vale, pero ¿qué dice esa letra? ¿De qué habla? ¿No? Y va apareciendo, pero sí que creo que es importante que esos estímulos creativos estén ahí y que ahí yo me adentre y que los analice. Yo defiendo mucho la investigación. La investigación en todas las fases del proceso creativo. Desde el principio, cuando aún no sé ni qué voy a hacer, donde investigo de alguna manera pensando qué me apetece hacer, qué puedo hacer, y le doy vueltas y me hago muchas preguntas, hasta casi la fase final, durante todo el proceso donde entramos en la sala de ensayos y vamos investigando y probando, y mira, esto qué interesante, pero no funciona, no termina de ir con esto. La investigación como parte del proceso, para encontrar mucho material que luego hay que filtrar, porque yo puedo investigar algo que sea muy interesante o que me guste mucho, pero realmente con el resultado final al que yo quiero llegar, a lo mejor esto investigado no me conduce para allá, o a lo mejor no tiene el criterio de calidad que a mí me gustaría que tuviera, por lo tanto lo quito, o a lo mejor es interesante para mí, pero veo que para el resto de la gente con la que trabajo o pienso que para el público no, pues lo guardo, ya lo haré. Sí que centro todos mis procesos de creación en la investigación en muchos niveles, en tema, en disciplinas, en investigación técnica, si incorporamos la música, investigar qué músicas nuevas, qué músicas hay existentes, cómo crear nuevas. Investigación es una palabra muy importante para mí. Cuando yo hablo de investigar, yo tiro de recursos con los que yo suelo manejarme, ¿no? Y ahora digo unos cuantos. Es importante que cada cual, en base a vuestros conocimientos, vuestra experiencia, vuestros gustos, vuestros contactos, vuestra gente, tiréis de esos recursos, ¿no? Es importante saber, vale, dónde puedo sacar información para esto que quiero crear, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho consultar libros, o más libros de ensayo que me hablen sobre un tema, o novelas para ver a dónde me lleva, de artículos periodísticos muchas veces, artículos de opinión que hablan sobre algo, como yo estoy en esa línea, yo también lo recibo y lo leo con esta perspectiva, con este punto de vista, ¿no? Tiro de cine, tiro de exposiciones. El mundo del arte, de la pintura, de la escultura tiene mucho. La música es infinita, y hoy en día que tenemos acceso a cantidad de contenidos, me gusta mucho tirar de ahí, y tiro de la gente, que conozco. Hay investigaciones que directamente pregunto a familia y amigos y amigas y les digo, oye, de este tema ¿qué sabes? Hago preguntas. Muchas veces hablo con niños y con niñas también, pues gente de mi familia cercana, les pregunto, hago preguntas y claro, sus respuestas son maravillosas. A veces me sirven directamente para el proyecto, a veces no, pero casi siempre son sorprendentes. Es como, uy, no había pensado eso, ¿no? Y me parece muy importante hacer esta búsqueda. Luego yo ya haré el filtrado, ¿no? Pero hay como una etapa muy importante para mí, que es la de, yo digo que el abanico es enorme, ¿no? Luego ya poco a poco el camino se va estrechando, pero en esa parte de abanico grande a mí me gusta llenar
la mesa de trabajo, la sala de trabajo de materiales. Durante la etapa de investigación, que como decía, abarca todo el proceso de creación, voy encontrando diferentes materiales y a mí me gusta mucho compartirlos con el equipo, no solamente porque muchos materiales los proporciona el equipo de trabajo, bien sean artistas del elenco o el escenógrafo, la persona responsable de iluminación, etcétera, ¿no? Y lo que sí que intento es, por un lado, transmitir el universo creativo, que estemos en la misma línea de lo que estamos queriendo crear, que no sabemos lo que es, para que cada cual pueda aportar dentro de ese universo, ¿no? Que no haya aportaciones donde yo digo, uy, pero es que esto no va con esto, sino que yo transmitirles dónde estamos trabajando para que las aportaciones puedan ir en esta línea, ¿no? Para no apabullar y darles una sobredosis de información, como filtrar. Yo pienso, vale, yo creo que a esta persona ahora le puedo compartir estos textos. Vivimos en un momento de mucha actividad, mucha información, a veces sobreinformación, entonces a veces yo prefiero no darle una bibliografía de, toma, 20 libros, a ver si te los puedes leer, y digo, uff, no va a hacer nada, y digo, mira, toma este artículo de 15 páginas, pero sé que eso sí que lo va a trabajar, ¿no? Se lo va a leer, ¿no? Y sí que intento ir como alimentando al equipo y el equipo me alimenta a mí para que podamos seguir caminando en ese camino de la creación. En cuanto a mi manera de trabajar, yo soy muy de bolígrafo y de libreta. A mí me gusta mucho apuntar. Yo apunto muchas ideas que son directas para trabajar en escena, ideas que se me ocurre, tenemos que probar esto, tenemos que probar esta imagen, a ver si esto se puede hacer. Me gustan mucho los retos, lo que considero que no se puede hacer o que considero que, uy, esto es súper difícil, vamos a probarlo y ya veremos si es difícil o no, o si tenemos tiempo, ¿no? Yo voy a la sala de ensayo con muchas ideas. Digamos que hay un punto de partida que es lo que me gustaría construir, lo que me gustaría conseguir, a ver si conseguimos algo, esta escena, a ver si conseguimos esta, a ver si conseguimos esta. Luego llego a la sala y esto que decía hace un rato sobre la pérdida, a veces me gusta explicar las cosas a medias. Por ejemplo, el espectáculo Farra, que son 6 personas en escena, ¿no? Son 6 cuerpos y 6 cabezas de artistas que están en el escenario, artistas creadores. Entonces yo digo, si yo les explico, tienes que ir de A a B, lo van a hacer. Son profesionales, lo van a hacer. Sin embargo, si yo les doy algo de ambigüedad, orientado hacia, pongo como unas pautas, a ver hacia dónde va, ¿no? Es como el camino de acceso a la autopista y después la autopista, ¿a dónde te lleva? No lo sé, ¿no? Entonces yo pongo como ese acceso y después hay cierto margen de libertad. Me gusta muchas veces hacia dónde nos lleva y después yo vuelvo a reconducir, pero hay como 6 cuerpos que están creando y que se multiplica la creatividad. Entonces me gusta generar el ambiente de confianza para que la pérdida sea una compañera y no un sufrimiento porque me siento mal. Nadie quiere estar perdido, es una angustia estar en escena perdido, no sé si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Entonces me gusta partir de, estamos en búsqueda, no sabemos a dónde nos va a llevar esto, ¿no? Entonces vamos a por ello, ¿no? Como decía que yo soy muy analógico, yo llego a la sala de ensayo y a lo mejor la sesión son de 6 horas de trabajo, pero yo llego con material como para 12 horas. A veces pasa que a lo mejor tengo 12 propuestas y en la tercera se nos va hacia otro lado, que aparece algo súper interesante y me parece que esa es otra cosa que hay que despertar y es la inteligencia escénica, es decir, saber ver cuando ocurre algo en escena, da igual que estuviera previsto o no, pero ocurre algo y dices, aquí hay algo interesante. A lo mejor no sé lo que es, pero de aquí hay que tirar. Entonces, no sé si ahora lo puedo desarrollar o yo me lo anoto para volver después o volver otro día, ¿no? Pero ahí de repente hay algo que digo, uy, aquí tenemos un camino en que estaría bien adentrarse, ¿no? Ayuda mucho cuando hay alguien fuera que está viendo eso, ¿no? Pero también desde dentro de escena hay que estar desarrollando esa inteligencia, ¿no? ¿Por dónde puedo aportar yo a esta obra que estamos creando?